estoy dispuesta a darles 250.000 pesos a cada uno y que le cedan los derechos del auto a Ignacio. Ella empezó todo esto de mala forma. Nosotros compramos ese auto usado, yo invertí arreglándolo. Que sea una repartición justa. Para pedir parte y llorar, uno tiene que estar. Creo que es una mirada súper obstusa y mezquina por un interés clarito. La pareja de años de Noelia falleció hace un par de meses y sus mayores enemigos son los primeros hijos de este hombre. Muy buenas tardes, ahora la sesión. Doña Noelia, doña Ivonne y don Cristóbal. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Doña Noelia, ¿cuál es su caso? Vengo porque, bueno, yo viví 22 años con el papá del caballero acá presente. 22 años. 22 años, el cual falleció el 18 de febrero por un cáncer. Lo siento, era una relación de convivencia, no se casaron. No. Nosotros en junio del año pasado, él era mayor que mí, con su 10% más un dinero que nosotros teníamos, compramos un colectivo que era para el futuro de mi hijo menor, de Ignacio. Nosotros tuvimos un hijo en común, lo cual yo, por pensar que le íbamos a ganar a esta enfermedad, nunca se hizo la transferencia. Cometí el error porque pensé que trataba con gente con un poco de racionamiento. El día del velorio le dije, después de esto vamos a hablar porque hay un auto. Fue lo único que yo toqué el tema, porque yo dije el día que él falleció, yo quise cortar lazos con ellos. ¿Por qué? Porque para pedir parte y llorar uno tiene que estar. Yo sé que a lo mejor él no fue buen padre con ellos, pero cuando su padre se enfermó, él lo único que quería era ver a sus hijos. Yo lo llamaba, Cristóbal, tu papá está mal, tu papá tuvo un accidente, tu papá está con el cáncer. ¿Cuántos hijos tiene el caballero de la anterior relación? 6 hijos. 6 hijos. ¿Y con usted tuvo hijos también? Uno que ahora tiene 16 años. O sea, son 7 hijos en total. Ya. ¿Y el auto es lo único que quedó en la herencia de este caballero? Lo único. Un Nissan Tida 2012 que ha pasado más en pana. Nosotros compramos ese auto usado, yo invertí arreglándolo. ¿Y usted dijo que no alcanzaron a hacer la transferencia? Si es que él me lo iba a transferir a mi nombre para que quedara... Pero quedó a nombre de él, entonces es parte de su herencia. Es parte de su herencia. ¿Y qué es lo que usted les viene a pedir hoy a los otros hijos? Yo he cotizado, he visto con tasadores, el auto no tiene un gran avalúo. Yo estoy dispuesta a darles 250.000 pesos a cada uno y que le cedan los derechos del auto a Ignacio. ¿A cada uno? Sí. O sea, 250.000 por 6. Sí. ¿Ese es el auto? Sí, ese es el Nissan. ¿Qué opina, caballero? Bueno, lo que opino es que no es tan cierto lo que dice ella. Que ella que llegó... Yo llegué al velorio de mi padre y lo primero estuve 2 horas velándolo, llorando, y al tiro se me acercó con toda su familia de respaldo y me dijo que el tema del auto... Me contó que mi papá había comprado un auto. Un colectivo, y que lo quería, y que el anhelo de mi padre era para el Nacho. Eso es lo que anhelaba él. ¿Y quién es el Nacho? El hijo menor? mi hermano. Ya. El hijo... Ya, o sea, ella le habría pedido o solicitado indirectamente que renunciaran a los derechos en favor de este hijo menor. Claro, empezó con eso. Inmediatamente, o sea, mi papá está siendo velado. Yo llevaba 2 horas en la casa de ella porque fue velado en la casa de ella. ¿Y dónde le iba a Y velar? todo esto de que ella dijo ahora también, para no perderme un poquito, voy a salirme un poco del auto, de que ella quería cortar lazos con nosotros, eso es mentira. Tengo testigos, pero no los tengo aquí, de que mi suegra fue testigo de que ella le pedía a ella que después que ya falleciera mi padre, ella quería viajar al campo, y como no tenía dónde quedarse, que podía quedar en la casa de nosotros. Disculpa, tenemos parcela, no necesito estar en tu casa. Ella tuvo parcela, pero la vendieron, así que no tiene. Tenemos. Así que eso de cortar lazos es una mentira más. ¿Mentira con ustedes? ¿Ustedes fueron buenos hijos? ¿No te preocupaste nunca de tu padre? Entonces, señorita, con respecto a lo del auto, dice que no pudieron hacer la transferencia. Si nomás no me equivoco, en junio del 2021 está a nombre de mi padre. Mi padre está con un diagnóstico de cáncer.
pero empeoró en febrero de 2022. En diciembre, ni siquiera sabes cuándo empeoró tu Él papá. viajó, yo me lo llevé a mi casa, lo vine a buscar, porque sí yo tenía contacto con él. Yo puedo decir, por mi persona, que sí tenía contacto con él, sí lo llamaba, no muchas veces al año o al mes, pero sí lo llamaba, y más aún cuando nos diagnosticaron y nos dijeron de la enfermedad de cáncer. En enero, quincena de enero, lo vine a buscar y me lo llevé. Quincena de enero. Él tenía por su enfermedad un botiquín de ¿Cómo te iba a llegar en la medicamentos. quincena de enero si el 15 de enero tu papá estaba hospitalizado? Bueno, es un decir, señorita Ay, jueza, qué no tengo la fecha mentiroso. exacta, pero es un decir. Cuando uno quiere y yo uno fui, sabe la fecha y cuando exacta. fui con mi señora, lo fuimos a buscar y con el deseo de llevarlo, porque sabemos que quizás eran los últimos días, los últimos meses, no teníamos claro cuánto tiempo le quedaba, pero ya su cáncer estaba ramificado. Si nunca te preocupaste, ni sabían de Le tenía dimos el cáncer tu botiquín padre. porque Noelia tenía las pastillas que toma mi papi. Sí, aquí está. Le faltaban algunas pastillas porque no era cuidadosa en ese sentido. De veras. Mi padre también nos contó, y yo soy testigo porque yo la conozco desde que empezó la relación con mi padre. Nunca fue ella de una preocupación de los alimentos a la hora. Mi padre, este verano, este enero, cuando lo llevé a la casa, nos contó de que almorzaba a las 5 de la tarde. Ya con la enfermedad que tenía y los medicamentos se los daban irregularmente en el día. Entonces nosotros cuando llegó esa semana, igual por ayuda de mi señora, fueron fielmente administrados los horarios que le correspondían los medicamentos. Y los horarios también de almuerzo. Nómbrame un remedio de tu padre a ver si tú sabías tanto de tu padre. Señora Nómbrame un jueza, remedio. no me lo sé así. Claramente ella Si se yo lo fui sabe mal y no porque- me preocupé, obvio, tú no me lo Sí, no deberías estoy saber. diciendo po. que no te preocupaste. Sí, te preocupaste, pero Si tú te hubieses preocupado, si yo fui tan mala, Vuelvo supuestamente a lo tú te que le habrías estoy llevado ante tu contando, papá. Y nunca lo hiciste porque no y se tenía preocuparon. ese desorden mi padre. No era una despreocupación con un desorden de ¿Cuánto pastilla. tiempo estuvo enfermo su papá? Por lo que entiendo fue un año aproximadamente. ¿Medio año? ¿O no? La enfermedad se la diagnosticaron hace como un año, así. Ya, un año. Estuvo más o menos. Su papá falleció con 76 años. 75, iba a cumplir 76. sí. 76. El cáncer Y fue- ha vivido con la señora 22 años. Sí, O sea, desde los 50 y algo, Sí. sí, ¿cierto? sí. Entre los 50 y algo hasta hace un año atrás, creo que su papá estaba en condiciones de cuidarse solito, pues caballero. ¿Sí? Entonces, ¿por qué me habla de negligencia de la señora? No, le hablo por las pastillas del tratamiento. ¿Usted vivía con él? No, pero como le digo, ese día que yo lo fui Entonces, a ¿cómo buscar, le consta que el caballero era súper poco riguroso con el tratamiento? él me lo contó. Son sus dichos. Exacto, Los dichos de primera persona de él. Para mí son los dichos en tercera persona de usted. exacto. Perdón, ¿puedo interferir? Lo El que pasa es cáncer ¿Quién que es usted? ¿Cuál es la relación con el caso? yo soy cuñada de Cristóbal. Excuñada. Sí, soy conviviente de Marcelo. El- Hermano mayor ¿Uno de de los hijos? ¿Uno de estos Sí, 6 hijos? Uno Ya. de los 6 hijos. Lo que Cristóbal se está refiriendo es que él se llevó al papá una semana a Zúñiga, de donde venimos nosotros, Ujú. y en ese periodo que él estuvo allá, no llevó todos sus medicamentos. Se entiende que él sí era mayor y tenía que ser responsable a lo mejor en echar todos sus remedios, en preocuparse de llevar todas sus O cosas. puede que la señora se le haya olvidado alguno. No También. la transforma eso en una mala Sí, persona. Sí, pero pero sí dijo que él comía a deshora, que no estaba como bien tratado, porque acá lo trataron, él y su señora lo trataron bien, se preocuparon bien. Fue una semana, Sí. Señorita, pero él, o sea, pero él no se hizo cargo nunca de sus hijos, de ninguno. sí. Estamos hablando de la herencia del auto, no lo que Señora hizo tu jueza, suegro cuando joven. Yendo a lo... No, pero... Es que es súper importante lo que está diciendo la señora, lo que está acotando. Porque si el caballero no tuvo una buena relación con los hijos, tampoco se le puede pedir peras al olmo. Y en este programa hemos aprendido, y en la No, vida uno aprende, Sí. que generalmente cuando los padres no se han portado bien con los hijos, tampoco podemos esperar que los hijos, al minuto del deceso del padre, en los últimos días del padre, se desvivan por ese padre. Yo no les pedí eso tampoco. Es que pareciera que usted no lo pidió, pero pareciera que es lo que esperaba. Solo Porque espero- no entiendo No, sí. su rabia desmedida. Estamos hablando que el único patrimonio que deja este caballero es un auto Nada más. antiguo. Entonces, que estén
enojados en la magnitud que estamos apreciando acá, que su rabia sea de la intensidad que estoy viendo yo, con un padre que no estuvo presente con los 6 hijos y por discutir un auto que tiene bastante poco valor de mercado en las condiciones en que está, no se condice con el enojo. Parece que estuviéramos hablando de unos hijos que abandonaron a su padre y parece que estuviéramos hablando de una gran fortuna. ¿Cuál es la razón entonces? No es rabia, no es tanto rabia hacia ellos, porque a mí Entonces, ¿con quién es lo la que me rabia? molesta es que digan que yo no me preocupé de él, siendo que me preocupé. Sí, no estoy de lo acuerdo con dejé. usted, lo contradije, Y no me que parece él que diga sean que yo no me razones que para los hablar de remedios, preocupación. él tuvo siempre sus remedios a la hora y todo, y él, su cáncer fue diagnosticado hace 2 años, no hace 1 año y medio. Entonces, Yo siempre me preocupé. Pero es que no había a lo una cual- relación de padres e hijos a lo cual la- mutuamente. pero también ustedes veanlo en su justa magnitud Sí. entonces. Pues si no había relación y este padre era un padre lejano, ¿con qué autoridad pueden ustedes asegurar que durante los 22 años que vivió con la señora estuvo bien, o estuvo mal, lo cuidó bien, lo cuidó mal? Lo que pasa No es que hubieron tienen idea. circunstancias de la El cuidado vida que yo en le que, tuve, tengo por ejemplo, testigos. mi cuñada Marcia tuvo que ir a buscarlo en una, no sé si 1 o 2 ocasiones a la casa de él, porque él era bueno para beber. A mi casa. Y sí, a tu casa, perdón, a la casa de ella, porque ella lo echó o le pegaba y ella lo fue a buscar, según las palabras de mi cuñada. Entonces, no era una buena relación. Yo entiendo, ella fue su opción de estar con él. Ella empezó O sea, con yo de afuera nosotros. como tercero imparcial, escuchando las 2 partes, debo concluir, y es inevitable concluir, seguramente la gente en su casa lo está concluyendo también, que el caballero no tenía un muy buen vivir. No. Si tenía problemas con la señora, si tenía problemas con el alcohol, si no se llevaba bien con ninguno de los hijos, entonces ¿para qué se Señora contrapesan jueza. entre ustedes de quién fue mejor o peor con él, si parece que él tenía una relación compleja con todos? No se llevaba mal Conmigo no. con los hijos, pero no teníamos relación de padre, muchas así, una que afectuosa, no. Pero volviendo a lo puntual, lo del auto, a lo que nos trajo Noelia también, también nos encuentro de acuerdo 250.000 pesos a cada, todavía no, ni siquiera heredero, porque la posesión efectiva no la tenemos, está en trámite, entonces también ella nos ofreció 250.000 pesos a 6 personas y encuentro que Subo 1,5 también millones. usted habla de que el valor del auto es pequeño, sí, coincido con usted, pero también el valor que da ella y no impone, porque ella fue lo que ella quiso. Pero y- es súper simple. Obviamente, si uno cuando hace una oferta, hace la oferta que uno quiere. Sí. Y usted es libre de aceptarla o rechazarla. Sí, y también No es más complejo que eso. estamos aquí también para tocar un punto que en el momento en que lo tocó y de la forma en que lo tocó, o sea, ella tampoco es dueña de ese vehículo. Es mi padre todavía, que en paz descanse, que todavía él es dueño. Hasta Entonces, que salga ¿cuál es su objetivo? ¿Cuál que es su... sea una repartición Justa, nada más. justa. O sea, que se dé el valor de mercado del vehículo y se reparta en 7. Eso es lo que usted En solicita. siete. Y- Bastante simple. Tenemos en el estudio también a don Cristian, que es otro de los hijos que quiere prestar su testimonio, así que le vamos a pedir que ingrese. Don Cristian, que es otro de los hijos que quiere prestar su testimonio, así que le vamos a pedir que ingrese. Viso, buenas. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien, hola, hola. ¿Cómo están? Hola. ¿Escuchó usted todos los relatos? Sí, ¿Concuerda con que su papá parece que tenía unas relaciones complejas con todos sus círculos claro, cercanos? exactamente. Sí, fue, bueno, no fue cercano. Yo no me crié ni con mi mamá ni con mi papá. Con Yo me ninguno. crié solo con el representante. Tú venís representando al Freddy. Freddy. Claro, a mi otro hermano el que viene representando. Oye, mi ex cuñada. Ex cuñada. ¿Ya? Entonces, él viene representando al hermano que yo me crié a los 6 meses con mi abuela. O sea, yo no tuve relación ni con mi mamá ni con mi papá. La conclusión de esto, yo digo que dentro de los derechos que tenemos nosotros, si queremos exigir derechos legalmente, nosotros como cristianos somos cristianos, gracias a Dios, Dios los ha llamado, tenemos deberes. Y los deberes creo que no hemos cumplido. Ahora la otra conclusión, y que se enojaron mi hermano, mi cuñada, parece que mi ex cuñada se enojó conmigo porque yo acepté la oferta de ellos. Ah, Ella me dijo, ni siquiera me dijo, ¿sabéis qué, Cristian? Quiero que le cedáis porque es la voluntad de tu padre. No, me dijo, yo te voy a darte eso es lo que ofreció, y si lo acepto, lo acepto. Yo fui, le acerqué a los chiquillos, se enojaron conmigo Cristóbal, y me dijo que no era posible porque me parece que el valor el valor comercial es más alto. Pero en este momento que estoy pasando yo,
Me servía las 250 lucas y yo le Sí, dije, además "Es que no usted está poniendo en la balanza también lo que usted dice de los derechos y deberes y usted dice, Claro, obviamente. tampoco pues tuvo sí, una relación pucha, con él. ¿Con qué cara voy a exigir tanto? Si, claro, también dicen, pucha, las miserias que pasó, pero tuvimos la oportunidad de sacarlo nosotros, nuestro padre, de esa miseria y no lo hicimos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, mi papá pasó esto, esto y esto, pero yo lo dejé. Y ahora, cuando está muerto mi papá, que no tengo la oportunidad de revertir esa situación, se la asigno a ella, que es una opción, como dice él, dice, usted era un hombre grande, él decidía. Entonces, si él quiso, sabía, yo lo que le agradezco a Noelia, lo que también Cristóbal le agradeció en el funeral, que del cuidado, dentro de todo, mi papá tuvo un plato de comida, tuvo una casa caliente, a lo mejor con desorden, con una cametita caliente, tuvo un techo, tuvo una familia, tuvo su hijo con errores y virtudes. Mis hermanos también, mi hermana chica, mi hermana mayor, también le saquen cara que tuvo los mejores... Se llevó lo mejor mi papá, porque mi hermano chico, el Ignacio, el que estuvo con mi papá, pero se lo llevó con errores y virtudes. Y hartos errores tenía. Yo le decía también a los chiquillos, si nosotros hubiéramos sido más gente, más humanos, hubiéramos sacado a mi papá de eso. Y lo fuimos capaces. Yo le preguntaba a mi cuñada, le preguntaba a Cristóbal, yo era casado antiguamente, convivía. Yo creo que Nuestra Señora no hubieran aguantado 20 años mi papá al nivel que tomaba. O sea, doña Noelia tuvo una paciencia infinita. Yo creo que sí, es que caballero. yo por eso le agradezco, yo le agradezco. Si y Cristóbal también se lo agradeció, en el día del funeral, la familia, y lo otro que ella no me está a mí, no me está exigiendo que yo le regale, ella me está ofreciendo eso, y yo solamente no vengo en contra de ellos, ni de ella, ni a favor de ella, ni de ella. No, me parece yo solamente súper. vengo Usted a viene a plantear su punto. vengo a dar mi testimonio y decirle que nosotros tuvimos como hermanos, como familia, sacar, si es que queríamos o si queríamos, haber sacado de esa situación a nuestro padre. Y nos fuimos capaces. Mi hermano lo tuvo 5 días, 7 días parece que estuvo. Eso tampoco le da derecho a criticar toda una vida. Yo me imagino, he tenido problemas con estas cosas, con alcohol, droga, he tenido muchos problemas. Y sé lo que ha sufrido mi pareja. Yo creo que Ivonne sabe lo que es vivir con una persona con adicciones. ¿Y sabe qué? Complejo. Yo estoy separado. Ella está separada. Y ella, hasta el día de su muerte, lo aguantó, con todas sus adicciones. Lo que él está diciendo es tremendo. Es Sí. tremendo. Y obviarlo me parece sí, conveniente, pero poco justo. Es que- Vivir con una persona con una adicción potente es fregadísimo. Tú Es lo una sabes, carga enorme. Como dice él, no sé, dice, si alguna de nuestras mujeres hubiera aguantado 20 Ninguna. años así, y bien o mal, con todos los defectos, que eso es lo que dice, doña Noelia vivió con él aguantó. los 22 Sí, años que y ella aparte que yo le digo a los chiquillos, la Noelia no le está diciendo, ay, ¿sabes qué? Fue la voluntad de tu papá, así que mí me lo déjeme. dijo. Pero tú, Cristal, también A mí me lo dijo, Chico, no por había eso visto. no tengo... ¿Qué edad tiene el hermano menor? 16. O sea, para él, este pequeño patrimonio que deja su padre en este Es auto, bueno, pues, oiga. a él le podría servir para terminar ¿Y su sabe- estudio. Disculpe, señora. Está ¿sabe en cuánto- desventaja frente a ustedes, que ya son todos adultos y mayores. ¿sabe ¿no? cuánto entrega un pero auto? aquí lo que tratamos de que lo reunimos ahora en qué, en base a que sea una repartición legítima y transparente. Por eso estamos acá. Nosotros ¿Qué no le le... va a agregar usted, don Cristian? No, y aparte que el auto, ¿sabe cuándo entrega? Bueno, no he averiguado mucho, pero bueno, con los colegas de mi papá que los conocían, piden entrega 10 lucas diarias. Que una cosa es el valor comercial que tenga el vehículo, Claro. el automóvil, Ujú. cuando uno lo venda, y otro valor es el ingreso Claro, diario sí. que usted está... Sí, y a lo pero mejor por ahí la- está el pero interés para no la llegar a patente de acuerdo. colectivo. No, es que por eso yo no Está sé, trabajando. yo la conclusión que saco, que pienso que mi hermano y yo, después de que ella me propuso esta idea, me dio con carpeta, gasto y todo eso, yo fui a la casa de mi hermano mayor, que llegó Ivonne, llegó mi hermano, pero no quisieron transar, pues yo solamente les dije, ¿sabes qué, chiquillo? Esto es lo que ofrece el Ivonne, 250, firmen aquí, y me dijo, No no, transamos tenemos- por eso, porque es una suma, pero déjate mirar, es pues, una gordito. suma alto-baja, Gordo. señora jueza. Entonces venimos por ahora, eso no transamos y venimos- no compartimos eso. sin usted, nosotros no nos ponemos de acuerdo, no estaríamos con esta calma, estaríamos un poquito más cerca, ¿ah? Un poquito más cerca, no estaríamos con esta calma. Entonces, yo creo que esto ya sería, no, A ver, él solo estaría- solo me queda poco clara una situación. dígame. Doña Ivonne, Sí. porque don Cristian se ha encargado de decirme 2 veces que usted es ex pareja de No, don que se Freddy, presentó como De Marcelo. como pareja, entonces yo De de no- Marcelo. se ¿Y por presentó qué como representa a pareja. Freddy y a Marcelo? ¿Freddy y Marcelo son 2 hermanos? Sí. Sí, ¿Y los 2 lo representa usted? sí. ¿Por qué?
Porque Freddy no quiere tener ninguna relación, quiere que yo hable por él y Quiere los Marcelo... ¿Cómo? Quiere exigir los derechos Sí, como hijo. sí. Ya. Pero usted es expareja de don De Marcelo. Marcelo. Y con don Freddy no tiene ninguna relación, más que ser la cuñada. No, Ah, soy cuñada. no, cuñada de Compadre. confianza. Sí. Compadre. Compadre, porque es padrino de que es el hijo de ella. Ya, perfecto. Eso. No es Ya, necesario entonces dar tanta tendríamos- información de mi familia. Ahí en ustedes dos habrían 3 herederos. Sí. Sí, aquí. Tendríamos a don Cristóbal, don Freddy, don Marcelo. Ujú. Ellos 3 querrían que se les pague la parte justa. Sí. ¿Qué dicen ustedes? Marcia, no sé Por todo otro lo que- lado, don Cristian dice que acepta Sí. la oferta de doña Noelia de 250. ¿Hay alguien más que esté en su misma postura? No, Claudia creo que... No, pues ella representa 4 porque está mi hermana mayor. ¿También? Yo con Marcia Marcelo- y Claudia también. Hablé con Claudia, que es otra hermana que tenemos, y Marcia, que también quiere una repartición transparente. Es que yo no sé a quién le llama trucho ella si ella está ofreciendo. No, o Me sea, faltaría si uno tú- solo, entonces, porque es el más chico, Ignacio se llama. Ignacio. Lo representa usted. Me faltaría uno más. No, ahí estamos. Somos 6. 4, falta 5, él. 6. Ah, sí, tiene Sí, razón. pues, somos 6. Sí, don Cristian, 6. Sí. Ya. Lo voy a poner entonces a usted al lado de doña Noelia, porque se va por, por esa postura. Por acá. O sea, aunque lo dejaría como al medio, porque me gustó lo imparcial que Es que, sí. me gusta la visión que tiene Sí, ponderada, que no va al derecho puro, sino que hace esta cosa, este mix entre... yo sé que lo que me corresponde legalmente es esto, pero dada la historia, las Creo. circunstancias, creo que lo justo sería esto. Claro. Me gustan esos análisis. ¿Sabes? Le hago una acotación para también ver el tema de lo que... Córrete un poquito, Pero por favor. ese tipo, De lo que es el tema de cuidar, a lo mejor cubrir un poco a nuestro hermano chico, a Ignacio. Porque empieza el problema en este sentido. ¿En qué sentido? Que ella los dice que fue la voluntad de mi padre, que el colectivo quedara para Ignacio, que es el hermano chico. Y El problema, Entonces, Podría haber sido, ¿no? el problema ¿Quién me empieza habla? que lo hacen en el momento del velorio. pero los Esa Pero es que deja la- hablar o no. Cada uno Hay decía igual el momento momento. y A ver, momento. espere, estamos... Para terminar la idea. A ver, centrémonos. Momentos precisos para hablar eso. Claro que hay algunos mejores que otros, pero cada uno verá, uno a veces es más impulsivo, está más preocupado. Eso no lo vuelve un pecado mortal. No, Punto 1. Punto 2. Es bastante probable, lo digo como mamá, cuando uno piensa que puede pasarle algo a uno, ¿de quién se preocupa? Del Del hijo más que ve más chico. débil, del más desprotegido, del más chico, del... Sí. Entonces, es bastante razonable que su padre, y probable que su padre haya estado preocupado por el último hijo que le quedaba de tan solo 16 años versus los otros 6 ya son adultos. Grandote. Sí. Grandote. Entonces, ahí lo empieza la duda de nosotros. ¿Por qué dijimos nosotros? Porque yo también conversé con ellos y decíamos, bueno, si mi papá era la voluntad de él, ¿por qué no lo hizo en vida? ¿No es cierto? Sí. Entonces ahí Buena empezó la pregunta. duda, y ahí empezamos, todo vayando, buscando para allá, buscando para acá, y ahí empezó todo el problema del auto. Entonces también yo le di vuelta al asunto y conversé con la Daniela y veo los otros puntos de vista. Yo digo, si mi papá estuvo un mes y medio antes con nosotros en el campo, que yo lo vi como que se fue a despedir de nosotros, porque nosotros hace más de, si no un año que no lo veía, era rato. Un año. Sí, un año, más o Un menos. año. Sí, tampoco era cercano Claro, a la... estuvo la pandemia también. Claro, entonces... Y también lo hicimos la pregunta, ¿por qué él no los contó lo que lo iba a dejar, po? O sea, no lo hizo partícipe de lo que compró. Dice, ¿sabes qué, chiquillo? Porque estuvo con todos, parece todo. Entonces, ¿sabes qué, chiquillo? Compré un auto y les voy a dejar esto para que ustedes, el día que yo muera, ustedes vean qué van a hacer, pero no los contó, pues entonces también está la duda. Por eso, a la conclusión que voy yo, que usted decía, si nosotros estamos acá... Pero no los hace pensar. Dígame. Doña Noelia me trajo los documentos de una renta vitalicia que tenía el caballero. La renta vitalicia a veces produce confusión por esto de que se llama renta vitalicia. Y la gente cree que es una pensión, es una jubilación. No, la renta vitalicia es un seguro. Cuando uno se jubila o llega el tiempo de jubilación, tiene la opción de dejar esos fondos dentro de la administradora de fondos de pensiones, por ahora, y que ellos le entreguen una renta hasta que se acabe el fondo o se cumpla la edad o uno fallezca y pasa a los herederos, ¿cierto? Sí. Otra opción es retirar esos fondos y con ese monto comprar un seguro que se llama renta vitalicia, que lo venden las compañías de seguro. Sí. Y con eso yo me aseguro una renta mensual hasta que
se acaban los fondos y si quedan fondos, debo designar un beneficiario, porque no se trata como los fondos de administradoras de pensiones, sino como un seguro. Y yo en los seguros puedo tener de beneficiario a quien yo quiera. Puede ser una tercera persona que no sea ni heredero, ni Ni la pariente familia. mío, ni nada. Bueno, su padre, cuando se jubiló, compró una renta vitalicia, un seguro. Y en ese seguro puso de beneficiario a su hermano más pequeño, Ignacio. Sí, está en su Eso derecho. Sí. da un indicio claro de quién era la preocupación para él. Porque obviamente cuando a uno le dicen en un seguro de vida quién sería su beneficiario en caso de muerte, está uno abiertamente representándose el día de la muerte y quién se va a hacer cargo de lo que a uno le quede cuando uno ya no esté. Claro. Cuando a su papá le hicieron pensar en ese minuto, él inmediatamente nombró a Ignacio. Ujú. Y está bien, pues, no es se acerca responsable en ese entonces, sentido no es, que se haya no hecho es eso. entonces concordante y a lo mejor no tan dudable lo que señala doña Noelia, que a lo mejor el papá efectivamente quería dejarle este auto a este hijo. Haya No hecho. es entonces concordante y a lo mejor no tan dudable lo que señala doña Noelia, que a lo mejor el papá efectivamente quería dejarle este auto a este hijo. Sí, hace un poco de concordancia, pero también está la otra parte de que tuvo varios meses para, pero no, al último ya no podía No era moverse. su prioridad eso. En el último mes no se podía mover. Para él es Los lo últimos monetario días, la prioridad. él tuvo la ¿Cuándo se compró el posibilidad auto, dijo usted? En junio del del 2021. Bueno, estoy hablando yo. En junio del 2021. Y él tuvo posibilidades, él vivía con ella. No ¿Usted era se que tenían imagina, que ir a señorita buscar Carmen a otro Gloria? sujeto para poder juntarse y hacer la transferencia. Que yo esté pensando Él que él vivía tiene con un cáncer ella terminal y podían esté haberse pensando en hacer un levantado trámite varios judicial. días en los Señor, meses. de junio del 2021 a febrero del 2022, que fue cuando su papá fallece de un cáncer terminal, pasaron 8 meses. ¿Usted de verdad iría a una notaría a hacer una transferencia de un vehículo después al registro civil, en plena pandemia, Pero con todas las señorita, dificultades? Él hizo el documento Estando- de compra-venta y pudo ir bien. Es porque estaba bien en ese momento. Entonces, ¿por qué no poder hacer la O sea, transferencia? debió haberla hecho instantánea. dice Él el usted. No 18 de instantánea, agosto, pero tuvo señorita Carmen tiempo. Gloria, tuvo un accidente de tránsito Tuvo gravísimo. tiempo. Él tuvo un Antes accidente. de comprar el auto, tuvo el accidente. No seas mentiroso. En junio el Le accidente fue en acepto su agosto. objeción, No tienes pero no idea. la comprendo, porque creo que es una mirada súper obtusa y mezquina por un interés clarito. ¿Qué pasa nuestra psicóloga Marisol Sagrado? Hay hartos indicios de cuál era la intención del caballero. Y uno elige, ¿ah? Uno puede elegir. Uno dice, bueno, no tuve una buena relación con mi padre, pero tengo una buena relación con mi hermano, respeto y veo y analizo las circunstancias. ¿Qué es lo que hace don Cristian? Don Cristian tiene clarito cuáles son sus derechos, pero él elige sopesar la historia, la realidad y darle una mirada en pos de beneficiar al hermano menor. Acá, al contrario, se elige otra opción, que yo no comparto, pero es válida. Se elige darle la vuelta y el quisquicio para decir, podría haber ido, el día antes de fallecer, podría haber ido al registro civil y hacer la transferencia. Claro, podría, en estricto rigor podría. Creo que poca gente se toma la molestia de hacer una cosa así en sus últimos días. Entonces, son dos historias, o una historia, mirada desde dos ángulos absolutamente distintos. ¿Alguna razón de aquello? Sí, bueno, nosotros en general siempre vemos en los problemas de herencia que existe algo por debajo, más allá del bien, de la plata, de las casas que vemos. En este caso aquí, de nuevo, vemos una deuda de amor. Vemos, por un lado, a Cristóbal, que fue el hijo menor de estos 6 hijos, que no se crió con el papá, que perdió a la mamá muy chico y que siente que el papá, al no haberse hecho cargo de él a los 16 años, cuando él quedó sin mamá, de alguna manera u otra le quedó debiendo algo. Le quedó debiendo cariño, amor, contención, infancia, de alguna manera. Pero Cristian ya era más adulto, ya era más grande y había vivido en otra familia, en otra casa donde tuvo una relación de hijo con otros papás que no eran sus papás. Con mi abuela, Por lo mi abuela tanto, materna. por lo tanto, ¿qué es lo que pasa ahí? Desarrolló
la temática del papá desde otro punto de vista. Y Cristóbal aún está muy dolido, está afectado. Esta muerte de su papá actual es un duelo que él todavía no sabe cómo manejar. Y de alguna manera u otra también intervienen ciertas emociones y sentimientos en contra de Noelia, en contra de su hermano. No lo hace a propósito, no lo hace de malo, sino que lo hace porque efectivamente hay un dolor tan grande que no sabe cómo manejarlo para poder vivir con él de una manera sana. El problema es que ni el séptimo que le correspondería del auto va a sanar esa herida, No. ni va a calmar ese dolor. No, y ya no lo conversó y ya el papá no hizo nada para poder restaurar el vínculo. Cristóbal intentó, porque de todos los hermanos fue el que intentó tener una relación más cercana con el papá, Sí. pero aún así él siente que no fue suficiente para lograr de parte del papá una respuesta. Tiene razón. Hay algo, traté de hacer algo por mi padre, restablecer relaciones, pero se dio que falleció y sí, hay un dolor, pero una paz también porque sé que se fue y está descansando. ¿Algo más que agregar, Sal? Yo aquí pondría un poquito de importancia con quien es un poco invisible, que es el hermano menor. Porque él perdió a su padre recientemente, está viviendo un duelo y está sintiendo rechazo hacia los hermanos. Tanto rechazo que ni siquiera el discurso de su hermano Cristian, que en este caso está un poco de parte de la mamá, es creíble para él. Y él empieza a dudar. No hagamos que una relación de hermanos, porque quieran o no, comparten un 50% de la genética, se transforme en una lejanía. Tú no tuviste un papá, tú tuviste una mamá que la perdiste hace poco tiempo, Cristóbal, y quizás tu hermano lo que ahora va a necesitar es una figura que le recuerde a su papá. Y si tú fuiste el más cercano a su papá, quizás tú también puedes ocupar un lugar importante. Entonces, quizás esa sería una oportunidad importante, Carmen Gloria, de que pudieran reconectarse y revincularse entre todos. Ella debería, no sé, pues, haber conversado, haber dicho... ¿Y la esto es culpa lo la que hay. paga el hermano menor? ¿Cómo? ¿Y la culpa de doña Noelia la paga el hermano menor? No, por supuesto que no, por supuesto que ¿Es lo no. que usted Y me está diciendo? por ejemplo, ella llamaba por teléfono cuando yo la llamé un día y ponía el teléfono en altavoz y todas las conversaciones de adultos las escuchaba el niño. Así como escuchó conmigo, escuchó las de Cristóbal. Que yo te tuve que pedir, por favor, que sacara el ¿Cómo altavoz. estaba Ignacio? Sí, sí estaba. Ah, no sabía tú que tenías visión Pero de lo sí, que había lo en mi escuché casa. hablar. Bueno, es que yo contigo no quiero hablar, así que... Entonces, eso, nosotros no estamos pidiendo ni peleándolo. Ella, usted ve la disposición, ella cuando nosotros entramos aquí ni Mi siquiera lo disposición saludó. es pagar y no tener más lazos. Porque ayer, como me Es dijo que mi ella- hijo, no quiere que yo tenga más Pero problemas. don Cristian dice que con él sí. Él sí quiere tener lazo. Se me pegó en la casa. No, si yo quiero ser hermano, quiero reconciliarme. Yo también veía a Cristóbal, también había por eso yo hablé con la psicóloga y hablábamos de la falta de papá que lo hizo. Entonces yo también me pongo en el caso de Ignacio, de ser terrible, ¿verdad? Sí. Porque él se crió, imagínense, si para nosotros fue doloroso, dentro de que a lo mejor yo lo veía esporádicamente, teníamos una buena relación y todo eso. Imagínense para él, un cabrón de 16 años. Entonces, ¿sabes lo que me duele de la otra parte, de mi hermano, mi cuñada? Que invisibiliza no a los piensan en hermanos. eso. Entonces, Yo lo que me quedo escuchándola a usted es pensando, su abuela debe haber sido una tremenda mujer, ¿eh? Era ¿Su como- abuela y su tío fue? ¿O papá? no, ¿Su yo, abuelo? claro, yo Leibón se ríe porque no quiere que nombremos toda la familia, pero mi abuela, gracias a Dios, era complicadísima. Crió a sus hijos, quedó viuda con 11 hijos. 11 hijos. 11. 11 hijos. Son 10 profesionales, 10. Todos con casa, gracias a Dios. Me crió a mí, crió a mi hermano, que el que representa a ella también. Yo creo. ¿Qué puedo decir de mi abuela? Y también, pues yo le decía a la psicóloga. Es que yo me quedo con una imagen maravillosa de su abuela, porque si su abuela lo crió a usted y usted es tan abierto de mente, es tan No, es que, justo, ¿sabe es qué? tan Lo que, le decía, ponderado. lo que le decía a la psicóloga yo, uno empieza con dolores, yo echaba de menos a mi papá, a mi mamá, decía yo los cabros chicos jugando a la pelota y yo solo, ¿me entiendes? Mi mamá no fue a la primera comunión, estaba mi tía, que es la que los crió a nosotros, mi tía con mi abuela, mi tía Margarita, que le doy las gracias si es que me ve por la tele, y perdón le pido también, algún día voy a tener la oportunidad de pedirle perdón. ¿Qué le hizo a la Margarita? No, a lo mejor no me comporté como ella quería. A lo mejor tenía que haber sido mejor. Algo de...
Entonces, uno empieza con dolor y yo decía, pucha, mi mamá, después mi papá, y nosotros estuvimos internados en un centro de restauración cristiana. Y en ese tiempo mi hermano mayor llegó allá y conocí por qué mi mamá me había dejado en su hija, en el campo. Y entendí que fue la mejor decisión de ella dejarme allá. Después entendí, después conocí la vida de mi papá, la infancia, y digo yo, ¿con qué cara le voy a exigir ser un buen papá si él no ha sanado eso? A mí, gracias a Dios, Dios me aprendió y que les invito a todos a hacer un ejercicio de poder perdonar. No hay cosa más linda que perdonar. Iba a decir. No hay cosa más linda que perdonar. ¿Sabes por qué uno se saca un peso encima? Y se lo deja a Dios. Y en vez de hablar más de Dios, es actuar como Dios quiere. Iba a decir algo muy parecido a lo que usted terminó Entonces, diciendo. a lo que voy yo Evidentemente, lo que hay en usted es un perdón sanador con toda la gente que de alguna manera o lo abandonó, o no estuvo, o no cumplió con su deber, o lo dañó. Y pido perdón también toda porque he su hecho vida. daño. Y eso, tal como dice usted, mi querida Marisol, es tremendamente sanador, liberador. O sea, no quedarse con esas rabias y esos odios acumulados que finalmente terminan haciéndonos daño a nosotros, ¿no? Y cuesta pedir perdón. Sí, porque ya uno cuando- cree que se humilla, al contrario, no. Y aun cuando hay dolor y rabia, lo desarrolla y es capaz de ponerlo frente a él y decir, ok, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué siento? No es negar lo que sintió, lo que pasó, la vida, sino que es decir, esto es lo que me tocó, ¿qué voy a hacer con esto positivamente? Y yo creo que eso lo hace una persona que se siente más satisfecha con quien es Sí. y más feliz. Y eso es una muy bonita invitación para todos. Y yo creo que a Cristóbal también te invito, cuando logres superar lo que viviste con tu papá y quizás conversarlo, quizás poder conversar con alguien que también lo haya conocido para ponerlo sobre la mesa y decir, ok, este era mi papá, quizás va a ser un poquito más fácil. Gracias. De nada. Muchas gracias, Marisol. Gracias. Vamos a lo que usted quiere, solo números. La posesión efectiva, que me la trajo doña Noelia, o la tramitación de la posesión efectiva, establece efectivamente que al fallecimiento del padre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hijos. Esto es lo que dice la posesión efectiva. 7 hijos. Y por lo tanto, los hijos todos heredan en la misma proporción y bajo las mismas condiciones. O sea, todos los bienes que hayan quedado del caballero se dividen en 7 partes. Hagamos un repaso de asuntos que doña Noelia le preocupaban porque sentía que ustedes ponían en duda. Hay una propiedad que doña Noelia tiene que la adquiere por herencia de su familia y es 100% de ella. Ella nunca tuvo un lazo de matrimonio con su padre, no fue cónyuge de su padre, por lo tanto a su padre nunca le correspondió nada de esa propiedad es 100% de ella. Hay una renta vitalicia que, tal como les dije, es un seguro que su padre decidió en el minuto de la contratación que el único beneficiario de esa renta vitalicia es don Ignacio. Habiendo producido el deceso de su padre, el dueño, propietario de este seguro es Ignacio y nadie más. No es parte de la herencia, que quede claro eso. El único bien, por tanto, que tiene su padre al minuto de fallecer y que consta en la tramitación de la posesión efectiva es un automóvil, el que vimos en las imágenes y que tiene tasación, que nosotros buscamos en los documentos de tasación, entre la tasación menor que tiene es de 5.500.000 y la tasación mayor que tiene es de 6.200.000. Entonces podríamos decir que el promedio entre la tasación menor y la tasación mayor son 5.850.000 pesos, que habría que dividir en 7, tal como usted exige, como dispone la ley. 7 partes iguales. Eso quiere decir que a cada uno le correspondería 835.714 pesos. Pero de los 7, solo hay 5 que quieren que se les pague su parte. O sea, yo debo tomar los 835.714 pesos y multiplicarlos por 5 para pagarle a los 5 hermanos que quieren su parte. A doña Cristóbal, a doña Marcia, a don Freddy, doña Claudia y don Marcelo.
¿cierto? 5. Esos 5 sumarían 4.178.570 pesos. Por otro lado, don Cristian dice, yo le cedo a mi hermano en los 250 que me va a pagar doña Noelia. Entonces, a don Cristian habría que pagarle los 835.000 menos los 250.000, que sería la diferencia. Estos 250.000 pasarían a don Cristian y la diferencia sería, bueno, no sé cuál es la diferencia, ahí saquen la diferencia, sería de don Ignacio. ¿Se entiende? Entonces don Ignacio se quedaría con la diferencia de esta suma más con sus propios 835.714 pesos. Eso sería lo que habría que hacer en un precio, estamos hablando de un precio promedio. Si se vende en el menor valor o en menos que esto, todo esto varía. ¿Se entiende? Sí. ¿Cierto? El otro término o aspiración que se tuvo en consideración y se nombró en algún minuto era que este vehículo se usa como colectivo. Sí. Y el caballero dijo que tenía una renta diaria de 10.000 pesos, que podría dar una renta mensual, por tanto, de 300.000 pesos y al año de unos 460.000 pesos. Y hablamos con el colectivero que está a cargo de donde estuvo, tenía el nombre por acá, donde estuvo esto de automóvil, don Jaime Badilla, presidente interino de la línea de colectiveros de Pudahuel, y dijo que tenía solo 2 años más de permiso ese colectivo. En 2 años más ya no puede seguir funcionando. O sea, estamos hablando que sería 1 millón más menos a repartir entre 7. O sea, estamos hablando de 120.000 pesos más o menos por ahí, más para cada uno. Esa sería la situación. Si doña Noelia no llega a acuerdo, ustedes no están de acuerdo con el precio que ella quiere pagar, ella no está de acuerdo con el precio que les tiene que cobrar, van a llevar a un juicio de partición por esta suma. Les va a salir más caro el abogado y las costas del juicio que lo que van a recibir. Y hay otro tema que han obviado y que no han considerado y que don Cristian tiene muy clarito. Se los voy a escribir para que lo empiecen a digerir. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Todo el mundo tiene súper claro, súper asumido, lo hemos hablado acá hasta el cansancio, que los padres tienen respecto a los hijos el derecho y deber de pagar pensión de alimentos, ¿cierto? Sí. También saben que los hijos lo tienen respecto a los padres, ¿cierto? Porque también lo hemos hablado acá. Sí. Pero también hemos hablado que entonces podríamos esto definirlo, como lo define la ley, que todos los descendientes tienen derecho a pensión de alimentos respecto de sus ascendentes. O sea, el hijo puede mandar al padre, puede mandar al abuelo y así para arriba. Y los ascendentes respecto a los descendientes. O sea, el padre puede mandar al hijo, el abuelo puede mandar al nieto y así para abajo. Les falta 2 categorías más que contempla la ley de alimentos que a veces se olvidan. Señores, los hermanos también tienen la obligación de pagar alimentos respecto a sus hermanos que así lo necesitan. Y aquí hay un hermano que tiene 16 años y que tiene derecho a pensión de alimentos hasta los 21 años. Y hay 6 hermanos mayores que tienen esta obligación. No vaya a ser que quitarle un Nissan del año 2012 les vaya a costar una pensión de alimentos por harto más. Evalúenlo. Wow. Un as bajo la manga. ¿Qué dijo? Un as bajo la manga. Ley. Ley.
No son ACES. Código Civil. Pensión de alimentos para nuestros niños. Para que todos los niños crezcan con la mayor cantidad de facultades posibles. ¿No será mejor recibir los 250, llegar a un buen acuerdo, recuperar la familia o hacer una oferta, a lo mejor, señora, más, no sé, 300, Señora cerrar? Carmen Gloria, le hago una consulta. Yo también estoy abierto a todo, yo, por eso a escuchar a ellos, a Noelia. Pero como le digo, yo soy bien razonable en el sentido de los deberes, de lo que lo exigen, los derechos y los deberes. Dentro de los deberes, ¿en qué parte está el tema de la sepultura de mi padre? Buena pregunta. Porque me corrió gustó. con todos los ¿Me gastos. está ella. cayendo tan bien usted, don Cristian? Uy, ojalá me den No trabajo. traje el papel de la sepultación Estoy de mi cesante. pareja. Oiga. ¿En qué Por trabaja favor. usted? ¿Cómo sabe? Si a veces el programa hace milagros. Sería bueno. ¿Qué hacía usted antes de venir para acá? No, pues yo ¿en qué trabajaba? hartas cosas. Gracias a Dios ahora no estoy, o sea, me vine para ¿Pero Santiago. cuál es su especialidad? No, yo de todo, donde yo soy inteligente y aprendo al tiro. Sí, me estoy Sí, dando y tengo cuenta. una iniciativa, soy proactivo, así que si Ya, me ¿y en qué ha manda... trabajado? No, es que yo trabajo en el campo, en la fruta, en construcción también he trabajado, trabajo en Nueva York, y ahora me vine parece que a trabajar a pintura. Si no, si es que no, ¿Pintura? ahí estoy. Ya. en Si eso. alguien tiene entonces algún trabajito para don Al Cristian, tiro. trabaja en la fruta, en pintura, Las hace todas. maestro chasquilla. Vamos a su pregunta. Sí, Cuando uno hace la posesión efectiva, uno pone quiénes son los herederos de una persona, ¿cierto? El registro civil ve según sus registros si aparece otra persona más. Pone también el patrimonio, que cuáles son los bienes que esta persona tiene, principalmente los bienes raíces. Puede detallar los bienes muebles, como consejo, conviene detallarlos cuando son de valores importantes, cuando son bienes caros. Cuando no son bienes muy caros y son el ajar normal de cualquier casa en nuestro país, o de cualquier casa de término medio en nuestro país, vale más a asumirse o a tomar la presunción que establece la ley que los bienes que guarecen una casa o que están dentro de una casa, para que se entienda bien, equivalen más o menos al 20-30% del valor de la propiedad. Agarrar esa presunción es bastante más sano que estar detallando cosa por cosa, a menos que uno tenga porcelana china, loza de plata, no sé, cubiertos de plata, etcétera, etcétera. Si no, mejor a tomar la presunción. Abajito viene el pasivo, que son todas las deudas que las personas tienen. Deudas que algunas que no tienen seguro desgravable y que por lo tanto siguen el patrimonio de la persona fallecida. Y dentro de eso están los gastos de sepultación y última enfermedad, que también forman parte del pasivo. Si alguno de los herederos, por ejemplo, ha pagado esos gastos, todos esos gastos son descontables de la masa, de toda la herencia que quedó. La hospitalización, las intervenciones quirúrgicas que hubo, todos los últimos gastos de enfermedad, también la sepultación funeraria, todos los gastos necesarios para el sepelio de la persona fallecida. Todo eso se incluye ahí. Ese es el momento que son las bajas generales de la herencia. ¿Se entendió? Sí. Me parece que esta conversación tienen que digerirla, pensarla y tomar una decisión. Quizás usted pueda hacer una oferta mayor de los 250, está en su libertad si quiere hacerlo. Quizás ustedes quieren tomar la oferta de 250. Quizás no, y usted decide vender el auto y darle los 800 y tanto a cada uno. Quizás decide después de mandar pensión de alimentos, quizás no. Es algo que tienen que decidir libre y espontáneamente cada uno de ustedes. Espérate, Cristian. Quedo con los 250.000 pesos. Si ellos quieren seguir esto, yo voy a pedir que se saque los gastos funerarios, porque él pidió su cremación, los gastos de la GEL, que la última semana que él estuvo con vida, yo le llamé la GEL hasta 2 veces en el día, porque yo luché hasta el final. Es lo único que la solución que hay. Son los 250.000 pesos y no les voy a descontar nada porque yo acepté vivir con él, fue lo que yo quise darle lo mejor. Y si ellos quieren que nos vamos a un juicio, yo también pediré los derechos de mi hijo. ¿Sabe por qué le hacía ver yo el tema de los gastos del funeral? Porque en esas que tocamos nosotros, ahí tendrían que ir descontados los gastos funerarios.
Claro. Entonces- O sea, se vende el auto, supongamos que lo vendemos en 6 millones. Y lo primero que se hace de esos 6 millones es sacar los gastos funerarios y reembolsarlos. Y después seguimos con la Y los repartija. gastos, si yo es que estoy hablando de los queda gastos funerarios y mal todo lo algo. Y que la es última hospitalización. enfermedad. Por eso sí. ¿Y ustedes Igual- tienen alguna decisión o van a pensar? ¿Son más o menos cuántos son los Hay que gastos? pensarlo, hay que ver. ¿Qué decís tú? Se vende el auto, supongamos que lo vendemos en 6 millones. Y lo primero que se hace de esos 6 millones es sacar los gastos funerarios y reembolsarlos. Y después seguimos con la Y los repartija. gastos, si yo es que estoy hablando de queda los algo. gastos funerarios y mal todo lo Y que la es última hospitalización. enfermedad. Por eso sí. ¿Y ustedes Igual- tienen alguna decisión o van a pensar? ¿Son más o menos cuántos son los Hay que gastos? pensarlo, hay que ver. ¿Qué decís tú? La pura cremación, ¿cuánto es? Casi 3 millones. Casi 3 millones. Más Pero la más- cremación fue una opción particular porque tú podría haber sido, no sé, yo sé que consultaste y pediste la autorización de los chiquillos. Entonces no se dice nada más. Cualquier otra cosa es una falta de respeto. Exacto. Sí. Exactamente. Siempre Entonces esto- que hagamos la voluntad de ella. Sí, pues, chiquillo, Porque más y llevamos la fiesta para- del pavo. Ya vamos a quedar nosotros mal ante todo el mundo. Entonces, No. ¿para qué hagamos lo que ella quiera? Querían mal si no consultaran a los otros. Entonces le están parece. consultando a alguien que Porque está... ya- Bueno, consúltenle a los otros 4 porque o mire, 3 no me- involucrados, no sé cuántos son ya, y denle una respuesta. Se la damos al tiro si tenemos... Es que ya no tenemos para qué seguir exponiéndonos, porque si bien Cristian ha hablado muy bonito, si usted lo conociera realmente, yo creo que no Todas diría lo mismo. las personas tenemos partes de ángeles y partes de Tengo demonios. mi pasado Aquí muy no se feo. trata quién No, es no es más pasado. bueno, se trata quién es más transparente. Señora Cristian, jueza, sí, si sí, fue pero ayer- hagamos eso, Cristian, no hagamos sigas lo que el dice juego. la Noelia y... Ya, o sea, ¿usted estaría de acuerdo en recibir los 250.000 pesos a cambio de cederle los derechos del auto a Sí, su sí. hermano? Sí, Perfecto. Nosotros vamos a hacer la coordinación para hacer un contrato de cesión de derechos hereditarios en 250.000 pesos diciendo que el derecho es sobre este automóvil. Sí. Para que después, no sé, que aparece alguna fortuna que tenga el caballero, no Ya involucre ese precio. No había nada más. Y los vamos a coordinar a través de la producción para que concurran a firmar. Y con eso usted hace la inscripción, termina la posesión efectiva y hace la inscripción del vehículo a nombre de su hijo Ignacio. Y con esto cerramos la sesión. Gracias, señorita Carmen. gracias. Quiero agradecerle al programa de Carmen Gloria, a la psicóloga, por el apoyo que hubo, por el interés que hubo después por esto, por estar ahí. Y que si no hubiera sido por ustedes, hubiera estado atado todavía. Y a la gente que tenga problemas legales, de divorcio, de lo que sea, les recomiendo el programa, vayan. Van a recibir ayuda rápida. Así como yo, que gracias a ello soy libre. Hoy conoceremos la historia de Camila, una mamá que está preocupada para saber cómo se realiza la autorización para sacar a los menores del país, para viajar al extranjero. Veamos la nota preparada por nuestra periodista Paulina Alvarado y después comentamos acá en estudio. Si usted es un padre separado o quizás una madre el cual el padre de su hijo le dijo voy a ir a comprar cigarros y vuelvo pronto, pero sabemos que eso no pasó, ponga mucha atención porque hoy vamos a conocer una historia que identifica a millones de padres y madres que sueñan con sacar a sus hijos fuera de Chile, ya sea por vacaciones o cualquier otra necesidad, ¿no? Esto es precisamente lo que pasa cuando se ven imposibilitados de poder hacerlo. ¿Por qué? Por la firma del otro padre que no da el permiso para poder sacarlos de Chile. Esto es lo que precisamente le pasó a Camila y vamos a conocer su historia. Yo tuve un matrimonio de 18 años, el cual yo tenía un amigo de infancia que pinchamos cuando éramos jóvenes. Dentro del matrimonio yo me reencontré con él, hubo una relación extramarital, donde ahí nació mi hija. Cuando la niña tenía 2 meses, yo decidí contarle a mi marido que la niña no era de él. Pero su marido ya había reconocido a la niña, por lo que el padre biológico tuvo que impugnar la paternidad y él quedó como el padre legal de la menor. Él cumplía con todo lo que es la pensión, pero no con las visitas. Nunca vio a la menor.
literalmente no la conoce. La vio una vez cuando era bebé. ¿Una vez? Una vez. Y nada más, Nada. o sea, ni siquiera te pregunta No cómo hay está. visita, no hay nada. Bueno, mi marido actual es como el papá de mi hija realmente. Tú tienes hijos mayores y uno de ellos parece que en el extranjero. Y ahí es cuando se genera el problema, ¿no? Sí, ahí se genera Cuéntanos el de eso. problema. Mi hijo se fue hace un año, más o menos como un año y medio. ¿A dónde? Se fue a Brasil. Y tuvimos la posibilidad de poder viajar a verlo porque la niña lo echa mucho de menos. Y tú también, como Y yo mamá. igual, como mamá. Es así que solicitaron el permiso para poder sacar a la niña al extranjero, pero el padre se negó a firmar el documento. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que pedía a cambio de la firma que se le hiciera la devolución de un dinero que por error le había llegado a Camila al momento de hacer la retención del 10% de él debido a la deuda de pensión. Es decir, él solicitaba la mitad del monto que se le había depositado a ella y así le daba permiso a la niña para ir al extranjero. Prácticamente fue como un chantaje. ¿Y qué pasó? Que el juzgado de familia a él le dejó esa plata como a favor por la pensión de alimentos. Entonces, bajo ningún punto él debiese haber puesto oposición a haber dado esta firma. Y yo tuve que hacer todo el trámite legalmente con abogado. ¿Tú ya habías comprado los pasajes? Sí, incluso? tuve que comprar los pasajes para poner fecha en el juzgado, para que el juez me pudiera dar la autorización. ¿Cómo fue esto para ti? Porque hay una ilusión detrás de poder ver a tu hijo, de que tu hija también se pueda encontrar con su hermano mayor. Cuando uno ya va y pide la firma, que es algo, un trámite súper sencillo, y te dicen, no, ¿qué pasa ahí? Porque yo creo que tu historia es la que viven muchos padres. O sea, tuve que gastar plata para poner un abogado y la ilusión de mi hija de poder viajar, de ver a su hermano. Y eso para mí fue una vulneración de los derechos de ella, porque en el fondo aquí el tema es ella. Lo que a mí me duele más es eso, que esta persona ni siquiera se puso la mano en el corazón. Mi hija rezaba todas las noches pidiéndole a Dios que le dieran permiso para viajar. Pero esta historia no termina mal, porque Camila accedió a que efectivamente este dinero que le había llegado por error se usara a favor del padre de la niña, cosa que él no pagara pensión de alimentos por los siguientes meses hasta completar el monto que por error había llegado a ella. Todo esto a través de un juicio para que finalmente él accediera a firmar el documento y la niña pudiera salir del país, cumpliendo así su anhelado deseo. Fueron momentos de mucha angustia y que por eso yo decidí llamarlo a ustedes para exponer este caso, porque de verdad, aparte de ser doloroso, porque es un niño, y me gustaría que esto no le volviera a suceder a ninguna mamá, porque hay muchas mamás que yo creo que están pasando la misma situación que la mía, y no es justo. Tu hijo va a vivir allá, probablemente lo van a querer volver a ir a ver, y tu hija recién tiene 7 años, o sea, faltan 11 años más para que sea mayor de edad y pueda viajar por sí misma. ¿Te preocupa eso, Cami? Una vez llegando acá voy a ver el tema legal también para ver de qué manera no tengo que volver a pasar de nuevo por la misma situación. Yo entiendo que esta persona no quiere tener relación alguna con su hija, pero en tema legal me gustaría hacerlo como corresponde, de tener yo la tutela completa de la niña. Y no sé si aún así tengo que todavía seguir pidiendo los permisos, eso no lo tengo claro. Luego de conversar con Camila nos quedan algunas reflexiones, como por ejemplo, ¿cuánto derecho tiene un padre que está prácticamente ausente a truncar el sueño de una niña de poder viajar fuera de Chile? O también, ¿cómo poder evitar este tipo de realidades que de cierta forma vulneran los derechos de los menores? Esta es la temática que hoy vamos a ver y les dejo las preguntas planteadas ahora en el estudio. Y ya estamos acá en el estudio, estoy con mascarilla porque estamos con el magistrado, el juez Pedro Maldonado, que va a responder estas preguntas que son de bastante ocurrencia, sobre todo en los periodos de vacaciones. Hola Carmen Gloria, gracias por la invitación y sí, estamos para orientar también y responder algunas consultas. Vamos de lo más genérico a lo más particular. Lo más genérico, la ley establece que aquel de los padres que no vive con el hijo y que no viaja, aunque viva con el hijo, que no viaja en realidad, tiene que dar su autorización cuando viaja con uno solo de los papás. Sí, en términos generales, a ver, partamos por la regla general. Ya. Diríamos que prácticamente en todos los casos se va a requerir la autorización del padre o madre que, por no ejemplo, no tiene el cuidado personal y que no viaja. Pongámoslo así en simple. Ya. Eso O sea, como regla general.
punto genérico ahí va a ser bien detallista. Sí. Aunque yo no esté casada, pero el papá de mi hijo lo reconoció y si no viaja conmigo, necesito su autorización. Autorización. Si estoy casada y vivo con el papá de mi hijo, pero el papá no viaja, igual tiene que autorizar. Igual. En el caso que hablaba ella, si yo tengo, que es típica pregunta que nos hacen a nosotros, si yo tengo el cuidado personal, si yo tengo la patria potestad, ¿igual tengo que pedir permiso al papá que no viaja? La ley solamente en un caso relacionado con el cuidado personal omite la autorización del otro. Y es el caso en que el cuidado personal ha sido atribuido judicialmente, es decir, mediante una sentencia. ¿Hay un tribunal que lo obligó a reconocer al niño? No, o sea que la sentencia dijo el cuidado personal lo va a tener la madre, por ejemplo, o el padre. Se lo quita a otro. Claro. Es el único caso en que esa madre, supongamos que obtuvo, después de un juicio, el cuidado personal, puede viajar con el hijo sin la autorización del padre, a menos que exista una regulación del régimen comunicacional. Porque si hay un régimen comunicacional o visitas, como la gente lo conoce coloquialmente, igual el padre va a tener que autorizar la salida. Ya, entonces, por regla general, siempre el padre que no viaja tiene que dar la autorización, sea el papá o sea la mamá la que no viaje. Sí. Este es un procedimiento que las partes, hemos visto en el programa, pueden hacer voluntariamente, siendo ante notario, no tiene ninguna dificultad. Sin embargo, se judicializa cuando el que tiene que dar el permiso no quiere darlo. Sí, ocurre no pocas veces que están de acuerdo inicialmente. Supongamos que el papá dice, sí, no hay problema, yo voy a autorizar. Y deja pasar el tiempo y no lo hace y se acerca ya a la fecha que tenía planificada. Muchas veces son viajes de razones muy simples, como vacaciones o una gira de estudio del hijo o hija, o van a competencias deportivas, por ejemplo, por el colegio a otro país. Entonces, muchas veces ocurre que se retarda y no se da la autorización, y ya cuando está un poco encima la fecha, ahí la madre se da cuenta que no la va a obtener y se produce la necesidad de tener que presentar una demanda. Y el problema es que ahí va contra el tiempo. Claro. Cuando llegan a Policía Internacional son ellos, ¿cierto? Los funcionarios de la PDI de Policía Internacional los llamados a controlar que si viaja un menor de edad acompañado por un solo padre, esté la autorización del otro. Sí, el control es muy estricto en realidad. Aquí en Chile por lo menos es bastante estricto y la Policía de Investigaciones controla eso, pero muy, muy bien. Vamos a la parte judicial. ¿Necesita esto un abogado? A ver, inicialmente yo diría que sí, porque aquí en nuestro sistema todos estos procedimientos en familia en general son con patrocinio de abogados. Ahora, si es un viaje, una cosa normal como vacaciones, inicialmente tal vez podrían no tener el abogado y el tribunal la va a resolver y lo va a tramitar sin el abogado, solamente con las partes. Pero cuando se produce un conflicto en el juicio, pues supongamos que el padre se presenta al juicio y se opone ya formalmente en la contestación de la demanda, claramente el patrocinio de abogados es vital. Fundamental. ¿Hay que presentar las razones del viaje y establecer una fecha de ida y de regreso? Sí, nuestra ley ahí exige un par de cosas. La fecha de inicio y término del viaje. Es decir, siempre tiene que haber una fecha acotada. Desde un día hasta un día también determinado. Pero además tiene que concurrir, y eso lo evalúa el juez, el beneficio que pueda reportar, especialmente cuando hay una oposición o el padre no quiere dar la autorización o no dice nada incluso. ¿Ya? Ahí el juez tiene que ponderar eso. Bueno, ¿qué tan justificado está esto? ¿Es beneficioso o no? Ahora, ¿o constituye alguna vulneración o algún daño para el niño? Ahora, cuando son estos motivos, como te decía, cotidianos, la verdad no hay mucho que evaluar ahí porque es una cosa muy simple. Vacaciones ¿puedo tramitarlo con mucha anticipación? Por ejemplo, tramitar ahora para el próximo verano. Lo ideal es hacerlo siempre con antelación. ¿Ya? Porque si voy a viajar, supongamos, ahora estamos en marzo, quiero viajar en junio, ya mayo, recién presentando esto, es muy encima, muy ajustado. Y a veces las personas ya vienen con todo comprado, han comprado pasajes, reserva de hotel, y se encuentran con que el otro progenitor no quiere dar la autorización. Y la pregunta que hacía la mamá que vimos en la nota, ¿se puede obtener una autorización del tribunal para siempre? Así como, mire, de aquí hasta que la niña sea mayor de edad, ¿usted va a viajar sola con la niña? No, no es tan así, pero sí hay un caso de una autorización que es un poco más amplia, que dura por lo menos 2 años, y se da cuando, supongamos que el padre, que no vive con el hijo o hija, tiene un régimen comunicacional fijado y no lo cumple. Perfecto.
Es decir, hay un régimen, él no lo cumple y en ese caso el juez podría autorizar hasta por 15 días en los próximos 2 años la salida. Perfecto. Y con eso la madre que pretende viajar, por ejemplo, se puede evitar el tener que ir constantemente. Pero ese es el único caso. Y el otro ya son los casos, diría yo, más complejos cuando se pide autorización para residencia definitiva en otro país. En el caso de los papás que no han pagado nunca la pensión de alimentos, ¿el tribunal va a resolver sin escucharlos? Cuando no han pagado, la ley dice que por lo menos tiene que haber sido apremiado en un par de ocasiones. Ya, tengo que darle cobrado y tengo que darle para una premio. Algún apremio, ya sea arresto o suspensión de licencia o retención de impuestos, entre otras cosas. Ahí el juez verifica eso y prescinde de la opinión del caballero. Sí. Así que ojo ahí a los que estén debiendo pensión de alimentos. Y como último caso, que también es bien recurrente, las personas que llegan a acuerdo y tienen autorización permanente para sacar del país a los niños, igual necesitan tener un certificado de que esté vigente este acuerdo, ¿no? Sí, esos acuerdos como autorizo para siempre son más bien una práctica. Claro, ahora, cuando pasa mucho tiempo, de todas maneras, la autorización tiene que tener una vigencia. Ya, entonces uno va con el certificado de nacimiento, con la escritura donde se autorizó en la notaría y además un certificado de vigencia obtenido en el conservador de las raíces, se pide. Claro, ahora lo ideal ahí, lo más simple quizás es derechamente que el otro progenitor renueve la autorización. Muchísimas gracias, mi querido juez, por Gloria, habernos informado tan bien sobre un tema que yo sé que les interesa mucho. Vamos a seguir luego hablando otros temas acá con el magistrado.